Estamos en Lucas capítulo 12, verso 49 al 59. Entendiendo los tiempos. Escuchen esto, entendiendo los tiempos. Hermanos, ¿cómo se identifican los tiempos? ¿Cómo identificar los tiempos? Bueno, cuando pensamos en el tiempo, podemos decir que hay tres tipos de tiempo, realmente. ¿Cuáles son? El pasado, el presente y el futuro. Esos son tres tipos de tiempo. El pasado, el tiempo pasado es el tiempo de lo cual ya no podemos hacer nada. Ya pasó. Usted ya no puede hacer nada en el pasado. A alguien le preguntaron, ¿qué puede ser? Dice, vea, yo en el pasado ya no puedo hacer nada. En el futuro también no puedo hacer nada. Lo que yo puedo hacer es ¿en dónde? En el presente. En el pasado no puedes hacer nada, pero ¿qué debemos hacer con respecto al pasado? Con respecto al pasado debemos aprender de lo que ocurrió en el pasado, ¿cierto? Y no cometer los mismos errores del pasado. Pero ya el pasado ya pasó, ya no te puedes lamentar, ¿cierto? Hay gente que vive del pasado, se la pasa llorando, se la pasa diciendo es que yo hice, es que yo tuve, es que yo fui, es que no, eso ya pasó, eso ya fue tiempo pasado. Aprende de él. El presente es el otro tiempo, nos permite tomar decisiones para saber si nos detenemos o avanzamos. Es decir, todo lo que quiera pasar en tu vida puede ocurrir en el presente. O sea, hoy tú puedes tomar decisiones. Hoy tú decides amar o odiar. Hoy tú decides trabajar o no trabajar. Hoy tú decides emprender o no emprender. No le pase como el faraón, ¿cierto? Cuando estaba lleno de ranas por todo Egipto, Moisés le dijo, ¿y cuándo quieres que se vayan las ranas? Y él dijo, mañana. Hoy, diga, váyanse las ranas ya. Me estoy explicando. Y hay otro tiempo y es el futuro. El futuro es incierto, tú no sabes. Hoy estamos aquí, tú sales y no sabes qué va a pasar. No somos videntes. En el futuro no podemos hacer nada tampoco, es incierto, pero nos da esperanza de que habrá algo mejor. El futuro es lo que nos lleva a nosotros con ilusiones. Tú en el futuro dices, yo voy a tener una casa, yo voy a ser mejor persona, voy a estudiar. ¿Sí me hago entender? El futuro. Entonces tenemos tres tipos de tiempo. ¿Cuáles son? Pasado, presente y futuro. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para sembrar, pero hay tiempo también para ¿qué? Cosechar. ¿Sí? La gente, por ejemplo, yo hace poco aprendí que usted debe sembrar en luna llena. ¿Sí? Y debe cosechar también en cierta manera para que no vaya a haber problemas. Entonces, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de ser niño, de ser adolescente, de ser joven, de ser adulto y de llegar a ser ¿qué? Anciano. Pero hay adolescentes que quieren ser adultos y hay adultos que todavía se portan como niños. Hermano, todo tiene su tiempo. Madure. Hay algunos que ya 40, 50 años y todavía se siguen. Hombre, usted puede ser niño en su manera de pensar, ¿cierto? En su manera de comportarse, de divertirse. Pero hay niños de 40 años que dicen, no, mi mamá todavía me mantiene. No, tiene que avanzar. Todo tiene su tiempo. Ahora, hay tiempo, por ejemplo, para el noviazgo, ¿cierto? Hay tiempo de enamoramiento. Pero también hay tiempo para tener el matrimonio y tiempo para los hijos. Todo tiene su tiempo. No se salten los procesos. ¿Sí? Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo ¿qué? Futuro. Desde la antigüedad se ha hablado del tiempo. Y en uno de los tiempos es el tiempo del Mesías. Hay un Mesías. Hay personas hoy en día que esperan un Mesías. Nosotros esperamos nuestro Salvador que ya vino y las religiones esperan un Mesías y ¿cuándo vendrá? Eclesiastés capítulo 8 verso 5 nos dice, el que guarda el mandamiento no experimenta el mal y el corazón sabio discierne el tiempo y el juicio. Notan, un corazón sabio identifica, discierne ¿qué? El tiempo. El tiempo
¿sí? Y el juicio. ¿Y por qué? Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Así que, hermanos, el tiempo, identificar los tiempos, entendemos que hay tiempo pasado, hay tiempo presente y hay tiempo ¿qué? Futuro. Y en esos tiempos debemos identificar justamente el pasaje que hemos leído en Lucas capítulo 12. Nos habla de los tres tiempos. Un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo ¿qué? Futuro. Y por eso es que hoy me gustaría hablarles bajo el título Entendiendo los tiempos. Bueno, vamos a hablar como primer punto, o lo vamos a hablar, el tiempo en el que el Señor Jesús vino. Y si yo digo vino, eso es pasado, presente o futuro. Pasado, vamos a hablar del tiempo pasado. ¿Qué nos dice? Vaya a Lucas, por favor, Lucas capítulo 12, verso 49. El tiempo en el que el Señor Jesús vino. ¿Qué nos dice con respecto a cuando Él vino? Bueno, por un lado nos dice que Él vino a traer fuego. Vino a traer fuego. Mire lo que dice el verso 49. Fuego vine a echar ¿en dónde? En la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? En otras palabras, lo que el Señor Jesús está diciendo es, yo vine, en ese tiempo era tiempo presente para ellos, pero para nosotros es pasado. Él vino a traer fuego a la tierra y como que quisiera que ya estuviera ardiendo. Bueno, esto lo verían sus seguidores con el ánimo de ser refinados como el oro en el fuego. El Señor, algunos malinterpretan y es como si el Señor quisiera mandar fuego a la tierra y acabar con todo. No es lo que está diciendo el texto. El Señor dice, yo vine a traer fuego, pero cuando dice vine a traer fuego, es un fuego que quiere perfeccionar al creyente. Lo que hace, por ejemplo, el fuego en una joya de oro, ¿cierto? El oro cuando es pasado por fuego, ¿qué pasa con ese oro? Es purificado, la maleza sale y queda el oro puro. Cuando el Señor Jesús dice, vine a echar fuego en la tierra, es que Él quiere limpiar, purificar a sus seguidores. Ahora, entonces, en el pasado, ¿a qué vino el Señor Jesús? Por un lado vino a traer ¿qué? Fuego. Pero por otro lado vino a padecer. Mire lo que dice el verso 50. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Sí? El Señor está diciéndole a sus discípulos, ustedes van a ser purificados, vine a traer fuego. Pero por otro lado dice, antes tengo que enfrentar un bautismo diferente y no descansaré hasta que se haga. Él dice, vea, yo vine y tengo que enfrentar un dolor. Aquí habla de su futura crucifixión. El Señor Jesús dice, vea, yo vine sobre esta tierra y tengo que enfrentar un bautismo. El bautismo lo compara con el dolor. Él tenía que morir, pero no una muerte eterna, no una muerte para siempre, era una muerte temporal. Por eso él se compara aquí el bautismo, porque justamente cuando una persona se bautiza, representa justamente a eso. Cuando se bautiza, él se sumerge, está muriendo a sus pecados, pero esa muerte no es para siempre. Él resucita una nueva ¿qué? Vida. Aquí habla eso de su futura crucifixión, del dolor físico, pero también el espiritual en la separación completa de su Padre a fin de morir por los pecados del mundo. Él dice, yo tengo que sufrir un bautismo, tengo que sufrir un dolor. Y el dolor más grande que tuvo que padecer el Señor Jesús es que Él, estando en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Vea, ese es el dolor más grande. ¿Qué le duele a usted más? Que su mamá le castigue con una correa hasta que incluso le salga sangre de esas pompis. Piense en ese dolor tan grande donde le dio duro en esas pompis y le salió sangre porque le dio muy duro. ¿Eso es doloroso, sí o no? Duele. Pero ¿qué duele más? Que su mamá le diga, usted no es hijo mío, hasta aquí usted ya no me vuelva a ver, no quiero ni verlo. ¿Qué le duele más? ¿El castigo o esas palabras?
Esas duelen más. El Señor Jesús dice, yo vine a sufrir una crucifixión, yo vine a tener un bautismo que ustedes no se imaginan. No pierda Lucas y vaya a Marcos capítulo 10, verso 35. Verso 35, hablando de la crucifixión y de lo que el Señor Jesús tenía que vivir. Voy a contextualizar para ir. Marcos capítulo 10 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué quieren que les haga? Estoy en Marcos 10:37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y otro ¿qué? A tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. Pueden beber, miren lo que les dice el Señor Jesús, ustedes pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y el bautizo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está ¿qué? Preparado. Miren, Jacobo y Juan, dos de sus apóstoles, se acercan al Señor y le dicen, Señor, queremos hacerte una petición. Cuando estés allá en la gloria, cuando estés en el reino, concédenos que uno se sienta a la derecha, el otro dice, bueno, muy bonito, ustedes quieren privilegio, ustedes quieren posesión, quieren posición. Y el Señor les dice, yo quiero hacerles una pregunta antes de responderles. ¿Y cuál es? La pregunta es, ¿ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber y el bautismo que voy a tener que padecer? Y dicen, sí. Él está refiriéndose no al bautismo de Juan Bautista, porque ya lo habían bautizado. ¿Recuerdan? Él está haciendo referencia, ¿ustedes creen que ustedes van a sufrir como yo tengo que sufrir para el perdón de pecados? ¿Ustedes creen que van a tener que beber el vaso de ser perseguidos, señalados y juzgados por mi nombre? Ellos dicen, sí, bueno, ustedes ciertamente lo van a tener que padecer. Jacobo justamente fue el primer decapitado, fue el primer mártir de la iglesia. ¿Saben una cosa? Y usted que me está viendo aquí, hoy en día se proclama un evangelio facilista. Ven por tu milagro, ven, recibe el milagro, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Pero el Señor Jesús le dice a sus discípulos que los que le siguen van a tener que pasar persecución. Si Él sufrió, nosotros sufrimos. Eso no quiere decir que estemos en la ruina, pero por causa de Cristo, ahorita lo voy a ampliar, vamos a tener que pasar ese tipo de bautismo del Señor Jesús. Estoy siendo claro. Así que el Señor, número 1, vino a traer ¿qué? Fuego. Pero número 2, vino a padecer. Él padeció para el perdón de nuestros pecados. Pero número 3, y ese es interesante, ¿a qué vino el Señor Jesús? Y hablando de los tiempos del pasado, regresen a Lucas 12:51. Vino a causar división. Vino a causar división. Es interesante. Nuestro Mesías habla de que Él vino a causar división. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 51 de Lucas 12. ¿Ustedes piensan que he venido para dar paz en la tierra? Yo les digo, no, sino que disensión. ¿Notan? Él está hablando a la multitud y le dicen, oiga, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Ustedes me siguen porque yo les he sanado a los enfermos. Ustedes me siguen porque he liberado a los endemoniados. Ustedes me siguen porque creen que el imperio romano los tiene pagando impuestos muy duros y tiene el imperio romano sobre ustedes cosas difíciles. La religión judía los tiene subyugados con la ley y eso les genera intranquilidad. ¿Y ustedes creen que yo les voy a traer paz? Les digo, no, yo no voy a traerles paz. Yo vine a traer división. Ahora, yo quiero que por favor, si usted está tomando nota, tome nota de esto. El Señor no está diciendo que Él es la causa de la división. Él no vino a traer una división. Él no vino a decir, no, sepárense de Roma, sepárense de la religión judía. No, sino que el resultado de la predicación habría que hubiese división. Cuando se proclama el evangelio, cuando tú le dices al borracho, mira, el alcohol te va a llevar
al infierno, ahí es donde hay división. Cuando tú le dices al borracho, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ya dejas de ser el amigo o ya dejas de ser el buen vecino. Cuando tú proclamas el evangelio al pecador, es ahí donde viene la división. Y el Señor Jesús dice, no es que yo cause división, sino la proclamación del evangelio es la que va a hacer que cause división. ¿Sí? Él quiere unidad. Efesios dice, andad en la unidad de la fe. Él quiere unidad, pero el mundo no va a entender esa unidad. Por eso va a haber siempre entre los cristianos y los no cristianos, va a haber siempre ¿qué? División. Por eso vino él. ¿Y por qué? Vayan al verso 52 de Lucas 12. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán como divididos. Vea, yo puedo decir que en los hogares, por más que algunos vayan al servicio cultico, no todos son cristianos. Siempre va a haber, ahora se va otra vez para la iglesia y no me va a acompañar a hacer mercado. Otra vez se va para la iglesia y no me va a ayudar con los niños. Otra vez se va para la iglesia y no me va a hacer el desayuno. Siempre en los hogares que hay división. 5 dice, de una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Y más cuando el papá o la mamá logran coger a los hijos y que estén a favor. Entonces los hijos empiezan a decir, mamá, pero no, con un día que pierdas culto, eso no te va a pasar nada. Y empieza ¿qué? La división. El Señor dice, yo vengo porque el evangelio causa división. 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Mire lo que dice aquí, incluso más profundo, verso 53. ¿Estará dividido quién? El padre contra el hijo contra la madre con la hija, la hija contra, vea que está usando la palabra que contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ahora, ¿por qué el Señor sería causa de división? Sería la pregunta. ¿Por qué Él sería la causa de división? Dejemos que Mateo, vayan al Evangelio de Mateo, por favor, el apóstol Mateo. Dejemos que Mateo nos amplíe un poco más porque Lucas nos dice simplemente esto que será causa de división. Pero vaya a Mateo capítulo 10 y dejemos que Él nos explique por qué el Señor Jesús sería causa de división en los hogares, en la familia. Vaya, por favor, Mateo 10:34. Mira lo que dice, no penséis que he venido a traer paz en la tierra. ¿Sí? La gente que quería paz. Hoy en día, ¿qué estamos buscando? Paz. Está el proceso de paz. Y ¿saben una cosa? El corazón del ser humano no va a permitir que haya paz. Y ahora el evangelio dice, no he venido a traer paz. No he venido para traer paz, sino que espada. Verso 35 de Mateo 10. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Vea, interesante. Y uno dice, ¿y por qué, Señor? Verso 37. El que ama a su padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. ¿Notan? El Señor Jesús exige que sus discípulos no tengan amor superior por otros que el de Él. Él dice, si tú amas más a tu mamá, si amas más a tu papá, si amas más tu propia vida más que a mí, no eres digno de mí. Y por eso es causa de división. Ay, que es que la iglesia proclamó ir a evangelizar, a ganar a otros para Cristo. Y de repente, uy, pero es que llegó mi tía, la de vacaciones, y yo como la dejo sola. Si tú le dices, mire tía, yo hoy tengo un compromiso especial con el Señor, yo cuando venga yo la atiendo y será un privilegio, qué gozo, abrácela, dele una buena sonrisa, ¿cierto? Y vaya a hacer las cosas de Dios, venga. Pero cuando usted vaya a hacer las cosas de Dios, le van a decir, oiga, esa sobrina mía, yo vine a visitarla de tan lejos y me dejó aquí sola. Ahí va a haber ¿qué? División. Cuando tú prefieres más al Señor Jesús
que a tu esposo, que a tu esposa y aún tu propia vida, ahí vas a tener problemas. Por eso es causa de división. Por eso no hay paz, ¿cierto? Y más cuando tú te casas, cuando tú no haces un buen filtro. Por ejemplo, jóvenes que se quieren casar, que anhelan, que se están quemando, como dice la Biblia. Ojo, tenga cuidado, búsquese una mujer creyente, que al menos la creyente le va a ayudar a usted a continuar la vida cristiana. Pero si tú te casas con una no creyente, te va a desviar del proceso de Dios. ¿Estoy siendo claro? Ahí es donde hay división. El Señor Jesús, ¿por qué es causa de división? Porque Él dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí está la situación. Cuando tú empieces a proclamar el verdadero evangelio, ahí es donde viene la división. Así que ya vimos el pasado, ¿sí? El tiempo el que el Señor vino. Vino a hacer, al menos, como les dije, vino a hacer 3 cosas. ¿Cuál fue lo primero? Número 1, vino a traer fuego. Número 2, vino a padecer. Y número 3, vino a causar, ¿qué? División. Pero miremos el tiempo presente, el tiempo en que estamos. Y en el tiempo que estamos vemos 2 tiempos, uno que es natural y uno que es espiritual. Vayan a Lucas 12:54. Lucas capítulo 12, verso 54. Mira lo que dice. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, es decir, que viene del occidente, decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís que hará calor, y lo hace. El Señor está diciéndoles, ustedes entienden los tiempos naturales, pero entienden lo espiritual. O sea, ustedes saben cuándo tienen que sembrar, ustedes saben cuándo va a ser la cosecha, ustedes saben qué producto deben sembrar, cómo deben sembrarlo. Ustedes están diciendo que cuando viene la nube, dicen, uy, va a haber un aguacero. ¿No han notado que hay mujeres que dicen, uy, ese sol es de lluvia? Yo no sé cómo lo notan, pero ese sol es de lluvia. Pero lo saben y llueve. O cuando ustedes ven que viene la nube así negra y dicen, no, esto ya se oscureció, ¿va a pegar qué? Un aguacero. Pero cuando usted se levanta y ve el cielo así despejadito, azulito, ¿qué dice? Va a haber sol, un buen día, camine, vámonos para el parque, hagamos un picnic, ¿cierto? ¿Qué sé yo? La gente identifica los tiempos, pero el Señor dice, y cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen, hace calor. Ustedes entienden lo natural. ¿Cómo no aprovechan ese tiempo, el tiempo que Dios les está dando para creer en su Hijo para la salvación de sus almas? O sea, complementémoslo con el verso 56. Mire lo que dice. Hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguen qué? Este tiempo. O sea, lo que el Señor les está diciendo es, vea, en el presente, yo ya les dije lo que ocurrió en el pasado. En el pasado, morí por sus pecados, sepan que vine a traer división, sepa que vine a traer fuego. Eso es una realidad. Si usted es mi seguidor, no va a estar, la gente no va a estar tranquilo porque estamos en este mundo, vamos camino a la eternidad. Pero en el presente, ¿cómo no identifican ustedes el tiempo presente? El tiempo presente es, les estoy dando la oportunidad de que se arrepientan. Les estoy dando la oportunidad de que ustedes, oiga, ¿saben identificar si hoy sacan paraguas o no? ¿Y cómo identifican que las señales están diciendo que el creador del cielo y la tierra vino a pagar por sus pecados, pero que está pronto a venir? ¿Saben una cosa? Nosotros estamos muy ajenos a lo que realmente está pasando en el mundo. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 24 que antes de la venida del Señor Jesús habrá guerra. Rumores de guerra, pestes, pestilencias, ¿cierto? Nación contra nación, reino contra reino. Y si eso a nosotros no nos lleva a consagrarnos, a estar pendientes de la venida del Señor, ¿qué más va a hacer? El Señor dice, hipócritas, o ustedes son un fraude, ¿sí? O cómo, a quién quieren engañar ustedes. Ustedes dicen que saben de, por ejemplo, un comerciante diría, el mes favorito mío, ¿cuál es? Diciembre. Porque diciembre yo vendo lo que, ¿cierto?
Usted que está viendo este video, estamos en el mes de octubre. Para mí el mes de octubre es el mejor, porque es el mes de la Biblia donde más vendo Biblias. No, mentira. Pero sí, vendo Biblias. El hecho es que dice, ustedes saben distinguir el aspecto y cómo no distinguen. Son un fraude. Son buenos para predecir el clima, pero no se dan cuenta de todo lo que está pasando ahora en estos tiempos. En otras palabras dice, identifiquen ¿qué? Los tiempos. Identifiquen los tiempos. Los seres humanos estaban conscientes de las cosas naturales, pero el Señor les habla de identificar el tiempo en que el reino de Dios se está estableciendo sobre la tierra. Hermanos, a veces trabajamos como para este mundo, pero identifiquemos el tiempo. El Señor, poco a poco, de a poquito, está estableciendo su reino. No nos dejemos impresionar, pero en los hogares, ¿cómo entran algunas religiones? Por los hogares, ¿cierto? Vea que aquí en Colombia, la religión musulmana está entrando por Elí. Y la gente dice, uy, por Alá. Terminan diciendo con esas novelas que se ven todas las tardes y las viejitas se la ven. ¿Y por qué? Porque es una novela, ¿cierto? De Turquía, ¿sí? Turca. Y por ahí van metiéndose y entonces la gente empieza a hablar de otros dioses y ya se meten en los hogares. Pero hermanos, entendamos los tiempos, ¿cierto? Hemos visto dos tiempos. Ya vimos el tiempo en que el Señor vino, fue pasado, pero vimos el tiempo ¿qué? Presente, ¿sí? En el que estamos ahora. Miremos ahora el tiempo futuro. Número 3, el tiempo en que el Señor Jesús vendrá. Tercer punto, el tiempo en que el Señor Jesús vendrá. ¿Sabes una cosa, hermano? Los versículos a continuación me llevan a pensar al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Hay un adversario que quiere la condenación de tu alma. Escucha esto. El diablo quiere condenarte. El diablo quiere llevarte al infierno. El diablo no va a descansar hasta verte en la quinta paila quemándote bajo el fuego eterno. Él no quiere que te salves. Estoy hablando de Satanás. Pero lo que nos anima este texto es que vamos a ponernos a cuentas con el juez de tal manera que no tengamos que sufrir las consecuencias. Mire lo que dice el verso 57, por favor, de Lucas capítulo 12, verso 57. Dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procuran el camino, procuran el camino, arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta ¿en dónde? En la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta la última ¿qué? Blanca. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí es, si alguien te demanda, intenta arreglar el problema por todos los medios antes de llegar al juzgado. Porque ya cuando esto empieza un proceso civil, un proceso con juzgado, esto tarda tiempo y de repente el juez se deja sobornar y te metes en problemas. Si tú tienes un problema ahí con el vecino, arréglalo aquí, cerquitica, porque esa persona te llevará al juez y el juez te mandará a la cárcel, es lo que está diciendo. Te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último, o no saldrás de la cárcel hasta que pagas el último centavo. Como les digo, estos versículos nos habla de reconciliarnos con el hermano y buscar el perdón antes de ser juzgados en el tiempo final. ¿Por qué está diciendo esto, pastor? Ya se lo voy a aclarar. El Señor nos anima a reconciliarnos con Dios y esto lo hace primero acá antes de ir allá. Vamos a ir a un pasaje paralelo que nos amplía un poco esto de Lucas. Vayan a Mateo capítulo 5, por favor. Vayan a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 21, mire lo que dice. Oíste que fue dicho ¿a quiénes? A los antiguos, no matarás. ¿Notan? A los antiguos se les dijo, no matarás. Y cualquiera que matare será culpado ¿de qué? De juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que te diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, notan, ese por tanto es por lo anterior, por lo que acabo de decir. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta ¿qué? Tu ofrenda. Y aquí ya aclara lo que dice Lucas. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último ¿qué? Cuadrante. Si ustedes notan, es el mismo texto, pero Mateo lo amplía. ¿Y cuál es el contexto? Mírenme acá, por favor. El contexto es que el Señor dice, como dice aquí el mandamiento, el sexto mandamiento dice, no matarás. El Señor le está diciendo es, ustedes han escuchado que se dijo en el pasado, no matarás. Pero en el presente yo les digo algo, vayan por favor a Mateo 5:21. Ustedes dicen ahí mismo el mismo texto. A los antiguos se les dijo, no matarás. Eso era. Y cualquiera que matare será culpado de juicio. El que matare, el que cogiera un puñal, ¿cierto? Y matare a alguien, le quitara la vida, será culpable de juicio. Pero hace un contraste el Señor. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, que el Señor amplía el mandamiento. Dice, matar no es simplemente coger un cuchillo y quitarle los signos vitales. Sino que matar es que si yo me enojo contra mi hermano, ya estoy matando. Si me enojo contra mi hermano, dice, será culpable de juicio. Usted va a ser enjuiciado. Pero cualquiera que diga necio, cuando dice necio es que usted ahora no solamente se enoja, sino que usted le dice palabras hirientes. Necio, ¿cierto? Entonces, no simplemente será culpable de juicio, sino que dice, será culpable ante ¿quién? Ante el concilio. ¿Notan? Hermanos, miren esto. Si usted, dice el Señor, si usted se enoja con alguien, tiene pleito con alguien, lo llevan ante un tribunal terrenal. Pero si usted está enojado contra su hermano a tal punto que le dice palabras hirientes, y es que usted no me pagó, y es que este hijo de tantas y tal por cual, y es que usted hijo de la tal, y arrancan por ahí, dice, usted será culpado ante el concilio. ¿Y quién es el concilio? El concilio es la parte religiosa. Usted va ante un tribunal, pero ya no, como estamos hablando entre hermanos, usted ya no va a un tribunal civil, sino un tribunal ¿qué? Religioso, ante la iglesia. Pero mire lo que dice ahora. Y cualquiera que diga ¿qué? Fatuo es maldice, maldecir. Si usted dice te maldigo, o maldita sea el día que me casé contigo, empieza a maldecir, ¿qué dice? Quedará expuesto ¿qué? Al infierno de fuego. ¿Notan que aquí amplía el tema de matar? Porque creemos, ay, es que yo no mato a nadie. Yo nunca he matado, yo nunca he cogido un revólver. Pero dice, si tú te enojas con alguien, si tú le dices palabras hirientes, si tú incluso lo maldices, ya estás matando. La primera muerte te lleva ante la ley civil, la segunda muerte te lleva al concilio religioso, pero la tercera muerte, si tú maldices, cuando dices, vea, yo no quiero ver a ese hijo de trantas, y lo maldices, y tú dices, ojalá y se muera, y el diablo se lo lleve, si usted habla así, dice, usted estará sujeto al infierno. ¿Notan? En ese contexto está el verso 23 de lo que estamos leyendo de Lucas. Mire lo que dice el verso 23. Por tanto, es decir, por eso, entendiendo eso, si traes tu ofrenda al altar,
y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjate tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Notan? Cuando hablamos del tiempo futuro y el Señor está diciendo, ¿por qué no podéis decir ustedes mismos también cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él? Él está diciendo que si tú no te pones de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino con él, no sea que el adversario te lleve al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último ¿qué? ¿Notan que esto tiene implicación futura? Lo que está diciendo el Señor Jesús es que en el futuro habrá un juicio y ese juicio implica fuego eterno. Así que si tienes algo en contra de tu hermano, reconcíliate primero. Diga, no, venga hermano, sí, yo la embarré, perdóneme, no fue la cosa, por favor, venga, hagámonos pasitos, que si yo me llego a morir hoy me voy para el infierno. Yo quiero, me estoy explicando. Arregla las cuentas aquí en la tierra. Así que concluyo, entendiendo los tiempos. El tiempo en que el Señor Jesús vino a traer tres cosas. ¿Cuáles fue? Fuego, vino a pasar una prueba y vino a causar ¿qué? División, ¿cierto? Déjame una cosa, mira, el día que tú en tu hogar empieces a caminar con Cristo, empieces a escuchar música cristiana y no mundana, el día que digas, vamos a tener el devocional, vamos a apagar ese televisor, que eso nos aparta del Señor y venga, oremos. Ay, este papá se volvió raro. Vas a empezar a tener división. ¿Sí? Pero el tiempo en que estamos, hay un tiempo natural, lo identificamos, pero el Señor en el tiempo presente dice que identifiquemos que el reino de Dios se acerca. Hay un tiempo espiritual. Pero en el tiempo en que el Señor vendrá, mi pregunta es, ¿estás preparado cuando Él regrese? Él vendrá. Y si hay cosas aquí, ponte de acuerdo con tu adversario primero. No vaya a ser que te lleve al juez. Y allá el día que Satanás diga, no, mire, tú le ofreciste la solución, pero él no quiso arreglar el problema en la tierra. Guardaba odio, rencor, ira, maledicencia. Bueno, reconcíliate con el Señor. Porque de esa manera heredaremos vida eterna. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos el tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. En el pasado tú pagaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. En el presente quieres que creamos a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Quieres que identifiquemos que se acercó un rey para ofrecer su reino y que él debe gobernar nuestros corazones y que en el futuro tú vendrás a juzgar a vivos y a muertos. Señor, si hay algo que tengamos que todavía mejorar en nuestras vidas, permite que podamos ponernos a cuentas antes de que el enemigo nos lleve ante un juez que será justo. Y si no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, muy seguramente seremos condenados. Así que ayúdanos a reconciliarnos, a pagar delante de ti todo aquello que sabemos que no está bien hecho. Así que, Señor, ayúdanos pues y permite que sigamos avanzando en el conocimiento de tu Hijo, el Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.